más vale bueno conocido. Cuando el ambiente está repleto de un racionalismo agobiante, es bueno y valioso abrir una ventana por donde aparezca la brisa de las emociones. Más vale airear nuestras habitaciones. Más vale enterarnos que sostener prejuicios. Más vale bueno conocido. Venimos conversando con Claudia Rosa en una charla que nos remite a otra, la original, la que tuvimos en uno de los laboratorios de audio de la Facultad de Ciencias de la Educación, donde Claudia Rosa dio clases e investigó durante tantos años en su querida Paraná. Su historia encuentra también un nodo de desarrollo en Corrientes, en la Universidad del Nordeste, y ha producido para beneficio de muchos seres vivos de esta amplia región de pampas, lomadas, ríos, riachos y arroyos, de islas y de muelles, de costaneras desde donde abrazar a una inmensidad de agua. En toda esta zona, que es más afectiva, sensible, que geográfica o política, Claudia Rosa buscó rearmar los itinerarios diversos de hombres y mujeres claves para la literatura en el sentido del arte de contarnos. Y al hacerlo, los proyectó, los hizo ciudadanos del mundo. No obstante, pese a que sabía el trabajo y el esfuerzo, medido en años de vida, en horas del día y en días de la semana, que le significaba emprender cada tarea, Claudia Rosa tenía una idea muy clara de los volúmenes y del lugar que cada uno ocupaba en esas complejas constelaciones. Claudia, ¿vos cómo te caracterizarías? Si tuvieras que armar, no sé, un texto en el que aparezcan 3 ideas tuyas, pero necesitas arrancarlo con una característica. No, yo soy una lectora de la literatura entrerriana, nada más. Para esto me alcanzó. La literatura entrerriana tiene demasiado como para que yo intente hacer otras cosas nacionales. Ya no, uno tiene la literatura con la cual nosotros trabajamos demasiado grande como para que uno se proponga otros autores. Al menos yo, no me da el talento para más autores que los que trabajo. Ahora empezamos a trabajar Miguel Ángel Federico. Uh-huh. Novedad. Le doy la noticia. Claudia Rosa se reivindica durante la charla como parte de un colectivo al que ella misma se incorporó. Sí, hay gente mayor que yo. El más serio de todo y el más interesante es Izaguirre. Uh-huh. César Izaguirre, él tiene un gran archivo, un hombre de una generosidad extrema, nos enseñó muchas cosas. Muy bien. César no tenía formación científico-académica, porque era un profesor de literatura. Muy serio, o sea, realmente en mi corazón todo el agradecimiento, lo que ha dicho él es inmenso. En soledad también. Y después ha habido gente que ha intentado sistematizar obras, hay críticas, hay libros de críticas, algunos interesantes, de Beirabé, de Fray Mocho, del Conte Vizcanotegui. Hay críticos. El problema es que no se sostiene la tarea. Es decir, una cosa es tomar un autor y escribir un libro de crítica y otra cosa es sostener una tarea. ¿Se entiende? O sea, porque la idea es poder sostener las tareas de crítica y de edición. Y la otra cuestión es que los críticos, en general, esto yo lo aprendí con mucho tiempo, están muy apurados por aparecer ellos antes que sus libros. Entonces vos, es más importante el libro de la crítica que el libro del autor. Y en mi caso es exactamente al revés. Yo nunca voy a aparecer antes que el autor. No me parece relevante. Lo mío tiene que ser una puerta de entrada para que vayan a leer. Y esa puerta de entrada, llámese prólogo, llámese introducción o llámese edición. Sin prólogo. Tal y así que propuse un libro sin prólogo. Me dijeron, no, tiene que ir con un prólogo tuyo. Y bueno, pero yo no quería prólogo mío.
porque me parecía que el libro se sostenía solo y no me aprobaban la publicación si no iba con una introducción. El jurado dictaminó eso, entonces bueno, lo voy a escribir, pero a veces para mí ni siquiera, a veces la tarea de una buena tarea de edición alcanza y sobra. ¿Para qué? Para tener un libro, para construir un monumento. O sea, nuestra tarea es construir monumentos, en el sentido de que Amaro Villanueva le decía al mate, construir un monumento, el mate es un monumento, decía, bueno, construyo un monumento y lo dejo para la cultura. Yo voy a desaparecer, lo que van a quedar son los libros. Yo voy a desaparecer, o sea, mi trabajo va a quedar en una nota al pie. ¿Se entiende o no? Sí, perfectamente. Primera edición, Claudia Rosa va a decir, una nota al pie, chiquita y si acaso, y van a marcar los errores de la edición. Esta idea del artesano que construye un monumento se completa con otra, más inquietante aún. El artesano sabe que está construyendo un monumento y se pregunta si está a la altura. También otra cuestión que yo tengo muy claro desde siempre, cuando yo hago un trabajo, ese trabajo no se va a hacer por 30 años más, 40. Es un trabajo en monumento. ¿Quién se va a poner a editar hoy un libro de 3.000 páginas? De vuelta cuando hace una edición que... ¿Me explico o no? Yo edité hace 10 años un Mastro Nardi. ¿Quién se va a poner a hacer de vuelta ese trabajo? Ya lleva 10, imagínate. 30 años es nada en la cultura. Entonces yo también sé que tengo que hacerlo con una validez intelectual y seriedad como para que el texto diga pase 40, 50 años. Vos imagínate que no hay edición de Lugones de obra completa desde el año 40 y pico. Lugones. Entonces, el que haga un Lugones hoy, que a mí se me ocurrió, quería yo hacer un Lugones, están liberados los derechos, y después dije no, el que haga un Lugones tiene que hacerlo por 30, 40 años más. Son obras de larga duración, para que quede en una biblioteca, para que tenga después otros destinos, otros lectores, la gente recurra a ellos para hacer antologías, para que los hagan circular de otra manera, para que ustedes los periodistas vayan y lean un poema y lo hagan circular de otra manera, no necesariamente en bloque. Estamos construyendo monumentos, archivos públicos. Entonces, al final, la pregunta central: ¿para qué sirve la literatura? Todos los autores que yo trabajo son, en el sentido más chauvinista del término, antichauvinistas, antinacionalistas, ¿no? Y antirregionalistas. Trabaja la noción de zona desde un concepto de una zona emocional y afectiva, no política. Las naciones, por así decirlo, las naciones necesitan muchas voces. Es un conjunto de voces distintas. La literatura lo que hace es recopilar voces. Entonces yo tengo un siglo de literatura analizada. En Entre Ríos tengo todo, pero bueno, en profundidad un siglo. Ya llevo 100 años de literatura entrerriana profundamente analizado. Yo recopilo todas las voces de estos siglos, ¿no? Las voces de todos los sujetos históricos que recopilo, están ahí, digamos, no las escribí yo. Entonces a mí me parece que más allá del trabajo estético, que yo podría decirte, el trabajo estético es importante, y esto lo voy a decir, creo que Arnaldo Calveira va a ser el poeta del siglo XXI. Uh-huh. Que no se va a escribir poesía fuera de él, digamos. Recién se empezó a leerlo. Más allá de eso, la pregunta es por cuál es la función de la literatura, no por cuál es mi trabajo. Mi trabajo es el que te dije, construir monumentos, y de modo tal que estén accesibles en una biblioteca para toda la cultura, y que quede como monumento, que quede como ese lugar donde se va a buscar el dato, digamos, ¿no? Ese recorrido histórico de una población. Eso sería como mi trabajo. Pero la pregunta es ¿para qué sirve la literatura en todo caso? Y la literatura sirve, entre otras cosas, para recordarnos quiénes somos, de dónde venimos, quiénes son las voces, quiénes antes existían y ya no existen más, a quienes dejamos de lado. ¿Sí? Claro, está bueno porque la moda, que como vos decís, es muy fuerte en la industria editorial, ha impuesto el sello de literatura provinciana, y la verdad que lo que ha incluido ahí es
es bastante superficial, ¿no? Claro. Comparado con el volumen, con la densidad de estos autores. No, mira, este debate es un debate de la década del 30, del 40. El que escribió un libro completo maravilloso, que es el mejor libro sobre eso, se llama Forma de la Realidad Nacional, que lo escribe Mastronardi. Entonces dice, los nativistas hablan, ¿no? Entonces la literatura no es nativista, la literatura no es regionalista. Lo que pasa es que no hay posibilidad de escribir una literatura fuera de un lugar. O sea, lo que es nativista y regionalista es la mala literatura, que se para en el sábalo o en la canoa o en el trigal para justificar su novedad. La vida y obra de Alfredo Beiravé ha sido el hilván de la charla con Claudia Rosa. No luce desproporcionado entonces que la excusa primera nos provea de un cierre propicio para una entrevista sobre paradojas, los monumentos y las insignificancias que lo construyen, lo local y lo interestelar, y eso caprichoso que llamamos vida, cuyo hilo a veces se rompe inexplicablemente. Dice Alfredo Beiravé en Mi casa es una parte del universo. Los que la vieron dicen que la Tierra es una esfera en el espacio, un planeta, más bien pequeño, del tamaño del dedo pulgar de los astronautas. Yo no dudo porque he visto las fotografías y porque ahora estoy a casi medio planeta de mi casa. Lo mejor de todo esto es que en ese pulgar también mi casa es una parte del universo. ¿Cómo no serlo si en el patio del fondo hay un filodendro de gigantes hojas y también gusanos bajo la tierra, aptos para la pesca? Y ahora que me acuerdo, el olor de los helechos contra la pared, la cara de Delfina o Federico entre los árboles y aquel canario que se nos voló de noche. Hasta aquí, Más vale bueno conocido. Más vale bueno conocido. Un programa de divulgación de las ciencias en que el ser humano ocupa un lugar protagónico. Apostamos a este esfuerzo entrerriano de comunicación Leonardo Mare, Santiago da Rocha, Angelina Usino Lleros, Pablo Morelli y Aldo Rothman. Coordinación general, Mónica Borgoño y Víctor Fleitas. Más vale bueno conocido. Será hasta pronto, cuando renovemos una convicción hecha radio. Más vale bueno conocido.